Los cementerios siempre han sido lugares de descanso eterno, o al menos, eso es lo que creemos. Pero, ¿qué ocurre cuando los muertos no descansan en paz? Hoy te traigo dos historias que te harán replantear lo que creías saber sobre estos lugares. En un cementerio olvidado, un vigilante descubre que las tumbas no permanecen cerradas. Y en otro, un grupo de amigos se atreve a entrar, pero lo que encuentran es mucho más aterrador que cualquier leyenda. Prepárate, porque después de escuchar estas historias, nunca volverás a mirar un cementerio de la misma manera. El guardián de las tumbas. Lucas había conseguido el trabajo perfecto, o al menos eso pensaba. Un tranquilo y apartado cementerio en las afueras de un pequeño pueblo le ofrecía paz, silencio y la soledad que tanto buscaba. La rutina era sencilla: caminar entre las tumbas durante la noche, asegurarse de que todo estuviera en orden, y pasar las horas en la pequeña caseta de vigilancia. No había mucho que hacer, y rara vez alguien visitaba el cementerio después del anochecer. Las primeras semanas fueron tranquilas, incluso aburridas. Pero una noche, algo cambió. Mientras Lucas realizaba su habitual ronda, notó que una de las tumbas parecía diferente. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera tratado de salir de ella. Inquieto, pensó que tal vez era solo su imaginación. El viento, la oscuridad y el silencio del lugar podían jugar malas pasadas. Sin embargo, al día siguiente, encontró la misma tumba abierta, con la tierra desordenada una vez más. Esta vez, un escalofrío recorrió su espalda. No podía ser coincidencia. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, Lucas llevó una pala y cerró la tumba él mismo. Pero al caer la noche, el viento trajo consigo un susurro, un sonido apagado, como si algo o alguien lo estuviera llamando. No podía identificar de dónde venía. Con el corazón acelerado, recorrió el cementerio, pero no encontró nada fuera de lugar, hasta que llegó a la misma tumba. Estaba abierta de nuevo. Algo, o alguien, había salido. Esa noche, Lucas decidió quedarse cerca. Se escondió tras una de las grandes lápidas de mármol, esperando y observando. Y entonces lo vio. La tierra comenzó a moverse lentamente, como si algo estuviera escarbando desde abajo. Pronto, una mano marchita y cadavérica emergió, seguida de un cuerpo delgado y deforme, como un esqueleto con piel reseca. El muerto se levantó en completo silencio, sacudiéndose el polvo de su vieja vestimenta. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia una antigua cripta que Lucas nunca había prestado atención. Atónito, Lucas lo siguió desde lejos, intentando mantener la calma mientras la figura se deslizaba hacia la cripta. Cuando el cadáver entró en ella, Lucas se acercó sigilosamente y miró dentro. Lo que vio le heló la sangre. La cripta estaba llena de cadáveres, no descansando, sino de pie, como si estuvieran esperando órdenes. En el centro de la habitación, un ser antiguo y monstruoso, una figura encapuchada y en sombras, parecía dirigirlos con una presencia maligna. Los muertos no salían por voluntad propia. Estaban siendo controlados. Lucas entendió que el ser bajo la cripta llevaba siglos ahí, ganando poder al despertar a los muertos y alimentándose de sus almas. Con cada generación de difuntos, su poder crecía. Y ahora, ese ser tenía planes más oscuros, no solo controlar a los muertos, sino también a los vivos. Asustado pero determinado, Lucas sabía que tenía que hacer algo. Volvió a la caseta de vigilancia, buscando alguna forma de detener a la criatura. Descubrió, en unos antiguos documentos olvidados, que el cementerio había sido fundado sobre un terreno maldito, y que la única forma de contener a la criatura era quemar la cripta por completo, destruyendo todo lo que habitaba en su interior. Con el amanecer, reunió todo el valor que tenía, tomó gasolina y un encendedor, y regresó a la cripta. Mientras los cadáveres comenzaban a moverse, sintiendo su presencia, Lucas encendió el fuego. Las llamas envolvieron el lugar rápidamente. El calor era insoportable, pero Lucas permaneció ahí, viendo cómo el ser bajo la cripta gritaba en un tono no humano, consumido por las llamas. Los cuerpos caían al suelo, sin vida una vez más, y el terror parecía disiparse con el humo que se elevaba en la fría mañana. El cementerio, al fin, estaba en silencio. Pero esa noche, mientras Lucas intentaba descansar, un suave susurro lo despertó. Vino desde las sombras de su habitación, un murmullo apenas perceptible, pero lo suficientemente claro para helar el alma. «Gracias por liberarme».
El lamento del cementerio olvidado. El cementerio de San Martín había sido olvidado por todos, excepto por aquellos valientes lo suficientemente tontos como para intentar pasar la noche entre sus ruinas. Las lápidas, cubiertas de musgo y quebradas por el tiempo, eran testigos de un pasado oscuro del que nadie en el pueblo quería hablar. Durante años, los lugareños habían advertido sobre extrañas luces y lamentos que se escuchaban al caer la noche, pero los jóvenes, sedientos de aventura y emoción, no les prestaban atención. Esa fue la razón por la que Ángela, Pablo, Tomás y Raúl decidieron desafiar la leyenda. Era su última noche juntos antes de que las responsabilidades adultas los separaran, y querían hacer algo inolvidable. ¿Qué mejor manera de despedirse que pasar una noche en el cementerio maldito? Armados con linternas, mochilas y algunas bebidas, se adentraron en el cementerio, riendo y burlándose de las historias que sus padres les habían contado. El ambiente era inquietante desde el principio. Aunque no lo admitieron en voz alta, todos sintieron el cambio de temperatura al cruzar la oxidada reja del cementerio. El aire se volvió pesado, y la risa que traían consigo se desvaneció lentamente. Aún así, montaron su campamento improvisado en el centro del lugar, rodeados de viejas tumbas y el silencio absoluto de la noche. Con el paso de las horas, comenzaron a contar historias de terror, como si la atmósfera del lugar no fuera lo suficientemente escalofriante. Todo iba bien hasta que un lamento suave, apenas audible, rompió el silencio. Parecía el sollozo de un niño. Los cuatro se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Debe ser el viento, dijo Raúl, forzando una sonrisa. Pero el llanto se repitió, esta vez más claro, más cercano. Venía desde una esquina oscura del cementerio, donde las tumbas más antiguas estaban tan desgastadas que era difícil leer los nombres grabados en las lápidas. Contra todo sentido común, decidieron investigar. Con las linternas en mano, caminaron lentamente hacia la fuente del sonido. Allí, en la penumbra, encontraron una pequeña tumba, apartada del resto. La lápida, apenas legible, tenía un solo nombre, Daniel, y la fecha de su muerte indicaba que había fallecido cuando solo tenía 6 años. Alrededor de la tumba, el suelo estaba extrañamente removido, como si alguien o algo hubiera estado escarbando. El llanto continuaba, y cuando Pablo se agachó para tocar el suelo, algo frío y húmedo le agarró la mano desde abajo. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras retrocedía, tirando de su mano desesperadamente. No había nada visible, pero todos sintieron la presencia. Algo en ese lugar no quería que estuvieran allí. Sin dudarlo, comenzaron a correr de vuelta hacia la salida del cementerio, pero el paisaje había cambiado. Las lápidas parecían moverse, bloqueando el camino, y el lugar que antes conocían ahora era un laberinto. Los lamentos se multiplicaron, resonando entre las tumbas, y con ellos, una sensación abrumadora de desesperación los envolvía. Pronto comprendieron la verdad, el cementerio era una trampa, un limbo donde las almas olvidadas estaban condenadas a vagar para siempre. Los espíritus que habían sido enterrados sin familia que los recordara, sin velas encendidas en su honor, ahora buscaban compañía. El grupo de amigos se convirtió en sus nuevas víctimas, presas de las almas desesperadas que querían que alguien sintiera su dolor. Uno por uno, comenzaron a escuchar voces, susurros que les hablaban directamente a ellos. Ángela, la primera en sucumbir, oyó la voz de un niño llamándola mamá. Confundida y asustada, se apartó del grupo, siguiendo el sonido hasta desaparecer entre las sombras. Tomás intentó encontrarla, pero solo halló su linterna caída junto a una tumba vacía. Raúl y Pablo, los únicos que quedaban, entendieron que tenían que salir, pero ya era demasiado tarde. Las puertas del cementerio estaban cerradas, y las lápidas se alzaban como murallas. En ese momento, comprendieron la maldición. Para escapar, uno de ellos tendría que quedarse. Solo un alma viva podría reemplazar a las almas olvidadas. Raúl miró a Pablo, y ambos sabían lo que eso significaba. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. Los lugareños encontraron solo una mochila tirada junto a la entrada del cementerio. No había rastro de los amigos, excepto por un leve rastro de pisadas que llevaban a una nueva tumba que nadie recordaba haber visto antes, una tumba recién cavada, con el nombre de Raúl tallado en la piedra. Desde ese día, nadie en el pueblo volvió a mencionar el cementerio de San Martín. Pero aquellos que pasan cerca dicen que, al caer la noche, todavía pueden escuchar los lamentos de las almas atrapadas,
esperando que alguien más entre y las libere, o las acompañe para siempre.